Hay imágenes en el Tour de Francia que logran quedarse grabadas por encima de cualquier resultado. La etapa 20 de la edición 2026 nos dejó una de esas estampas difíciles de olvidar. Isaac del Toro y Tadej Pogačar juntos en la meta del Alpe d'Huez, haciendo la señal del toro, el gesto que ya identifica al mexicano, pero que esta vez, acompañado por Pogačar, tomó un significado completamente nuevo. ¿Se trata de un simple homenaje entre compañeros o este gesto nos está hablando de una nueva manera de entender las alianzas y la camaradería en el ciclismo moderno? Esto es pedal a fondo. Lo que ocurrió en ese ascenso final del Alpe d'Huez no fue solo una celebración aislada. Veníamos de ver a Pogačar dominando el Tour día con día. Ya tenía prácticamente asegurado el triunfo en la general antes de empezar la etapa. Pero el verdadero centro de atención terminó siendo su compañero, Isaac del Toro, tras meses de incertidumbre por una lesión grave sufrida en abril y una recuperación que sorprendió a propios y extraños, llegaba a esa penúltima jornada instalado sólidamente en la tercera posición de la general. La expectativa no era solo deportiva. Había interés por saber hasta dónde llegaría el joven mexicano después de renovar su contrato. Primero hasta 2029 y tras demostrar compromiso y potencial, hasta 2031. En la etapa el peligro vino en forma de Paul Seixas, luchando por arrebatarle ese podio soñado. Pero ahí fue donde las jerarquías y el espíritu de equipo quedaron al descubierto. Pogačar, lejos de buscar el lucimiento personal o alguna victoria de etapa simbólica, se dedicó a neutralizar los ataques de Seixas para proteger a Del Toro. Trabajó como gregario de lujo. Hizo los relevos duros, levantándose sobre la bicicleta para marcar el ritmo y no dejar que su compañero se quedara cortado. Un sacrificio táctico, sí, pero también una muestra de que, incluso en la era de la hiperindividualización y el protagonismo mediático, los líderes todavía pueden ceder su espacio en favor del colectivo. Al llegar a meta, lejos de protagonizar una entrada triunfal solo para la galería o para alimentar el aura de campeón dominante, Pogačar optó por celebrar junto a Del Toro. Fue en ese momento cuando ambos marcaron la señal del toro con los dedos. Una imagen que se viralizó al instante, repetida en portadas y redes sociales. Se volvió símbolo no solamente del compañerismo, sino de un ciclo que parece querer recuperar el respeto y la humanidad dentro de una disciplina históricamente exigente y a veces muy dura. Detrás de todo este contexto está Joxean Fernández Matzin, director deportivo del UAE Team Emirates, el hombre que conoce a fondo tanto a Pogačar como a Del Toro. Matzin elogió la honestidad y la lealtad de sus corredores, recordando que si bien la táctica puede dictar quién trabaja para quién en una carrera como el Tour, la verdadera fuerza del equipo radica en ese compromiso invisible, ese que no siempre aparece en las hojas de resultados. Matzin, con experiencia en dirigir grandes nombres y manejar egos, parece dar con la explicación más sencilla y a la vez más difícil de conseguir. Hacer que un campeón como Pogačar trabaje para un compañero en una etapa clave es síntoma de que el deporte todavía sabe reconocer lo que está en juego más allá del trofeo individual. Para aquellos que seguimos el ciclismo desde los 70s, 80s o 90s, ver esta escena lleva inevitablemente a las comparaciones. Antes los pactos y las alianzas rara vez se hacían públicos en el acto. Se daba por hecho que el líder recibía de su gregario un trabajo silencioso y solo años después se revelaba del todo la historia real. ¿Cuántas veces Merckx, Hinault o Indurain recibieron la ayuda táctica en el momento exacto, pero sin gestos visibles hacia las cámaras ni grandes celebraciones colectivas? Era una época en la que la televisión era testigo de parte de la carrera, pero no de cada debate interno ni de cada acuerdo entre ciclistas. Ahora, sin embargo, todo queda expuesto. La imagen de Pogačar tirando del grupo por y para Del Toro, luego cruzando meta con la famosa señal, circuló por todo el planeta antes incluso de que el pelotón llegara al hotel. No podemos analizar este episodio sin recordar cómo el ciclismo siempre ha sido terreno de alianzas y traiciones, de favores devueltos y viejas cuentas pendientes. Basta regresar a aquel Tour de 1986, donde Greg LeMond y Bernard Hinault compartían equipo. Muchos recuerdan las escenas de ayuda táctica y los pactos para repartirse la gloria, pero también la tensión y la rivalidad interna. Lo mismo sucedía con Laurent Fignon y Zoetemelk, donde un guiño o una palmadita en la espalda podía cambiar el rumbo de una etapa. La gran diferencia es que en aquellos años el código de silencio imperaba. Muy poco de ese compañerismo se veía en directo o se celebraba abiertamente. Todo quedaba entre ellos, dentro del equipo, y el público debía esperar los libros de recuerdos o las entrevistas de aniversario para enterarse de los detalles humanos detrás del maillot. Hoy el escenario cambió para bien y para mal.
Las redes sociales y las cámaras en Meta han transformado cada interacción en un espectáculo visible, pero también han permitido que gestos como el de la señal del toro adquieran un valor universal. De alguna manera humanizan a los corredores y devuelven algo de equilibrio a una narrativa que por años priorizó solo el resultado y el palmarés frío. Como veteranos del ciclismo, entendemos que la esencia del deporte sigue estando en la carretera, en el sufrimiento y la abnegación, pero ver a Pogačar y Del Toro celebrar juntos nos recuerda que el ciclismo aún tiene alma. Isaac Del Toro llegó a este Tour tras superar una lesión de las que a menudo cortan carreras. El trabajo de recuperación no suele salir a la luz en detalle. Horas de fisioterapia, entrenamientos progresivos, sacrificios fuera del foco mediático. Que su equipo haya decidido renovar primero hasta 2029 y luego anticipar el contrato hasta 2031 indica no solo confianza en su rendimiento, sino en su actitud y forma de integrarse en el colectivo. Superar la adversidad y hacer podio en París en tu mejor grande hasta hoy es una consagración silenciosa para cualquier ciclista, pero hacerlo acompañado del respaldo explícito de tu líder y del equipo dobla el mérito. Paul Seikas encarnó en esta etapa al rival con hambre, al que nunca descansa hasta el sprint final. Fue ese tipo de presencia incómoda que en los 90 podía tener el nombre de un Chiappucci lanzando ataques inverosímiles o de un Luc Leblanc buscando su espacio entre gigantes. Pogačar se encargó de cerrar todos los huecos y permitir que Del Toro sufriera lo justo sin verse obligado a gastar más energías de la cuenta. No fue solo una decisión táctica, fue una declaración de prioridades y de valores internos. El equipo por una vez por encima de la figura. Y la famosa señal del toro fue la forma de inmortalizar ese acuerdo. Permítanme una reflexión que no puedo evitar. He visto a lo largo de décadas cómo cambian los materiales, las estrategias, incluso los perfiles de los campeones, pero la esencia de lo que conmueve sigue inalterada. Antes eran Casartelli o Buño los que casi a escondidas ayudaban a su jefe de filas y después desaparecían entre el público. Hoy la era digital hace que hasta la mínima señal se multiplique por cientos de miles. Que el mundo hable de amistad genuina gracias a una foto de Alpe d'Huez no deja de ser curioso. Cambian los tiempos, sí, pero los valores que respetamos de fondo siguen parecidos. El hecho de que Pogačar, virtual ganador del Tour, haya optado por proteger y acompañar a Del Toro en esa última subida. Difícil es un recordatorio de que el maillot amarillo puede tener todavía códigos de honor. No se trata de una ópera de gestos vacíos ni de marketing. En mi opinión se percibe sincero. Lo mismo que en etapas legendarias, donde un Indurain lanzaba su gregario hacia la escapada del día, sabiendo que el Tour se ganaba también en los detalles humanos, no solo en los datos. Quiero invitarte a suscribirte a Pedal a Fondo si valoras este análisis con ojo veterano, porque aquí seguimos leyendo el ciclismo de hoy con el filtro de quienes hemos visto pasar muchas generaciones por el pelotón. Para cerrar, lo ocurrido en esta etapa no solo engrandece el resultado de Del Toro en la clasificación, también revaloriza el sentido de equipo en un ciclismo que, a pesar de las cámaras y la velocidad de la información, sigue teniendo un fondo de humanidad y códigos compartidos. Al final, lo que nos quedó grabado no son los segundos de diferencia ni los números en el podio, sino el gesto, la complicidad y esa promesa silenciosa de que el ciclismo aún sabe celebrar la lealtad cuando más se necesita. No te vayas sin ver los videos que tienes en pantalla. Si te gustó este análisis, aquí encontrarás más historias y lecturas del ciclismo vistas desde adentro, con la perspectiva de quien nunca ha dejado de pedalear el pasado para entender el presente.